un poquito ahí en plateas, algo en la zona de las graderías, pero no es por ahí el número de aficionados que uno espera. Es cierto, por allí ante otro tipo de rival, sí asiste más el hincha de General Caballero allí en la zona de Carendé para alentar al primer equipo, que hoy tendrá a Guillén en el arco, últimamente rindiendo alto Luis Guillén en el arco, la zona del medio campo, mejor dicho, la zona defensiva y el medio campo me queda un poco la duda, si quién será el lateral, si Miller Mareco o Quiles. Yo creo que Quiles va a ser la función en principio de volante sobre el sector derecho y Miller Mareco sobre el sector derecho como lateral. Guillén en el arco, Miller Mareco, Ever Fernández, Manuel Romero y Valenti en la zona defensiva. Ismael Quiles en el argentino, volante sobre el sector derecho. Osmar Jiménez, Chapa Martínez, la experiencia de en el medio sector, y Blas Cáceres, otra experiencia allí en el medio campo del cuadro de General Caballero. Normalmente sabe lo que le puede dar Blas Cáceres al equipo, por eso Humberto García terminó pidiendo por él cuando ahora será el saludo de los entrenadores. Fue Bobadilla a buscar allí a Humberto García y el saludo correspondiente entre los integrantes de los cuerpos técnicos y también casi todo el equipo de Ameliano. Va a saludar allí a Humberto García y a los otros integrantes también del cuerpo de General Caballero. Mucho tiempo trabajó él allí en Ameliano. Decíamos la formación del medio campo con Jiménez, Martínez, Cáceres, Quiles en el medio campo del argentino, Pedro del Valle y Clementino González. Así va el equipo local, el cuadro de General Caballero de Mallorquín. Del lado de Ameliano, Cristóforo en el arco, Julio González es el lateral sobre el sector derecho del conjunto de Ameliano, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes en la zona defensiva. Se sabe de la lesión importante que sufrió el arquero del conjunto de Ameliano, que fue figura. Rossi, ahí está. Rossi, que fue figura en Pedro Juan y ya se va a perder gran parte del año por la lesión. Por eso hoy Cristóforo es nuevamente el arquero titular de este conjunto de Ameliano. Iván Valdés, titularía para él. En algunos partidos viene alternando Saracho y Alberto Contreras allí en el medio campo. Más adelantado el 10, Giovanni Bogado, Elías Arqui, la presencia de Richard Torales jugando como 9 en la formación de Ameliano. Dos equipos que buscan cierta regularidad en la competencia. De los dos, el que viene mejor hasta aquí dentro de esta competencia en el torneo General Caballero, que necesita seguir sumando, seguir engrosando su promedio para permanecer en la categoría. Ameliano, ¿por qué no volver nuevamente a una Copa Internacional? Giancarlo Juliadosa será el árbitro del partido. Díaz de Iber, árbitro VAR. Todo ok, todo listo. Esto está comenzando en Carendé. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve el equipo local. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Valenti. Levanta en campo rival. Vino la marca en el fondo de Julio González para Ameliano. Termina despejando a un costado. Saque lateral en ofensiva. Carril izquierdo para el conjunto local. No, aquí acá 3 cuotas de 2.100.000 guaraníes. Contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando a Valenti. Levanta para Clementino González. Busca dentro del área. Intenta Pedro del Valle. Vino la marca de Francisco Báez para el equipo visitante. Recoge el rebote. Atención. Corre del Valle. Paredes. Casi se confunden allí Cristóforo y Paredes. Finalmente el arquero visitante Cristóforo se queda con la pelota. Habrá salida para Ameliano. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Gutiérrez juega sobre la banda derecha para Julio González. Sale desde el fondo el conjunto de Ameliano. González levanta la cabeza también la pelota. Busca sobre la zona derecha Giovanni Bogado. Desde el fondo quita Valenti para el equipo rojo. Atención que va Jiménez. Carga General Caballero. La marca de Gutiérrez. Despeja con la zurda. El rebote le va quedando a Blas Cáceres. Se aproxima al área, aunque retrocede todo con Fernando Martínez. Va a insistir sobre la zona derecha Mareco para General Caballero. La pela que es Luctosa es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. En Luque, segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Exegrupa del sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas. Entrada gratuita. Caja Mutua. Estiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El primer córner del partido es para el conjunto local. Le va a pegar del Valle. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subetela 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Sobre la zona derecha, Pedro del Valle, señores. Va a enviar el centro, aunque con la zurda está también Blas Cáceres. Pasa por encima de la pelota Cáceres del Valle y el córner. Pelota arriba, Martínez de cabeza. Pasa cerca del travesaño de Cristóforo. Llegó General Caballero, niño. Sí, la primera llegada, el cabezazo de su capitán allí de Chapa Martínez. 2 minutos de partido, la acción, el tiro de esquina. Un centro con mucha rosca. Se elevó bien
más o menos cerca del punto del penal. El cabezazo del capitán del conjunto de General Caballero se fue sobre el travesaño. Buena chance tuvo en esta el Chapo Martínez. Salida para Meliano. Ponete la Disconto, que es sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Dando indicaciones Humberto García, entrenador del conjunto local. Lo mismo hace Aldo Bobadilla, director técnico del elenco de Meliano. La pelota en poder de Abel Paredes para el conjunto visitante. Buscando Saracho de espaldas al arco. Para Valdés, gana fondo de cancha, coloca centro. La marca de Quiles, despeja como puede, saque lateral en ataque. Es para Meliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos Campeonato todo. argentino, fecha número 14. Riestra de local le ganó a Huracán por 1-0 en el equipo de Huracán. Ingresó a los 61 el ex luqueño Marcelo Pérez. Cerca de los 4, primera parte en Carendí, General Caballero, Meliano 0-0. Ven a divertirte al Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Bowler más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gutiérrez hace el esfuerzo, venía reclamando un empujón. Clementino González, que dice el árbitro que finalmente habrá tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde al rojo mallorquino. Pechugón, tu precios prácticos, ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Supercaray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Ever Fernández tiene la pelota, juega para Romero sobre la banda derecha. Romero levanta en campo de Meliano, salta Clementino, primero Paredes, despega de cabeza. El 10 Bogado recoge por el medio, busca la salida, eleva sobre la zona derecha, allí va corriendo el carapegüeño Richard Torales, delantero de Ameliano, cruza en la marca Valenti, saque de costado cerca del banderín para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juegue rápido Julio González para Contreras, otra vez para González, levanta centro, la marca de Blas Cáceres, de vuelta lateral en ofensiva para la visita. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita de libre 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistonic y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afocado, silicona y shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación. Va Torales por arriba de cabeza, atento el arquero Guillén, seguro. El enorme arquero de General Caballero le indica algo allí a Aquiles, al propio Ever Fernández. Hasta aquí el partido, niño. Y hasta aquí parejo, hay ganas de los dos. Primero un poquito de General Caballero, algo de Ameliano igualmente, pero para reiterar lo que comentamos hoy al mediodía, nos llamaba un poco la atención el interés de Cerro en Sergio Araujo, el delantero argentino que últimamente estaba jugando en el acá Atenas. Se habla del interés, pero con la nueva reglamentación y lo que pasó también con Tobías Portillo, que estaba al servicio de la selección nacional, la lesión, se abre la posibilidad con el nuevo artículo que tiene el reglamento, que incluye que ha perdido el club, en este caso si un jugador es lesionado y está al servicio de la selección, puede fichar un jugador libre, y ese es Sergio Araujo, que está para llegar en las próximas horas y ser nuevo delantero de Cerro Porteño, el delantero argentino últimamente en el AEK Atenas. Le conoce muy bien allí Manolo, al nuevo jugador de Cerro que está para llegar el fin de semana, entonces, y Cerro inscribe a este jugador teniendo en cuenta el nuevo articulado en el reglamento y la lesión sufrida por el juvenil Tobías Portillo al servicio de la selección sub-20. Quiles está en el piso, falta tarjeta amarilla para Tomás Gutiérrez, 3/4 de terreno, tiro libre para General Caballero. Neumáticos Yokohama, en el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa de estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Que van empatando General Caballero, Meliano 0-0. Eso seguro, taco. Recibió el cartón amarillo Tomás Gutiérrez, uno de los centrales de Ameliano, sigue en el piso Quiles, fútbol paralizado, recordando que se va a cerrar esta fecha 10 con el partido en Villalles entre Tacuarembó y Guaraní. Fútbol argentino, minuto 3 de la primera parte, Central Córdoba y Instituto van empatando 0-0 en el equipo local. Titular José Florentín, en la visita suplente Juan Franco. Le va a pegar Blas Cáceres, va por arriba General Caballero. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria, decir bienestar y certeza, exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. La orden del juez Cáceres apunta 3/4 de terreno, frontal al arco defendido por Cristóforo, se dilata el tiro libre, de vuelta, ordena el árbitro del partido, hablamos de Juliadosa, que ya le exhibió tarjeta amarilla a Gutiérrez. Va Blas Cáceres tratando de conectar la cabeza de Romero, de Fernández, centro, pelota arriba, atento Cristóforo. Cristóforo seguro se queda con el esférico. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quito, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brido Cebellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. División intermedia, jornada 26, arrancó con la victoria de Carapé
pegó a 1-0 sobre el conjunto de Martín Ledesma. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Va el pelotazo largo de Cristóforo, busca por arriba Torales, baja bien de cabeza Alberto Contreras, atención dentro del área, el disparo al arco, el arquero Guillén manotea el córner, remate potente con la zurda de Torales, el carapegüeño, iba adentro, vuela Guillén, tiro de esquina para Meliano. Fue buena la chance aquí de Ameliano con este zurdazo de Torales, llega a desviar el arquero por poquito, pero llega a tocar allí el arquero Guillén, a ver si termina en tiro de esquina. Finalmente este buen avance de Torales. Es córner para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Alberto Contreras sobre la banda derecha con la zurda, levanta centro, pelota arriba. No sale el arquero, dudó el balón por línea de fondo, tiro de portería para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Va a sacar desde el fondo Guillén para el rojo mallorquino. En Comecipar, por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota le va quedando a Miller Mareco sobre la zona derecha, levanta el esférico en campo, rival se equivoca, se le fue el esférico, el balón a un costado, está reclamando algo allí Humberto García, parado el entrenador de General Caballero. 9 tenemos de la primera parte del partido, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, becheraminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500. Consultas al 097-555-333. Cantabria sea. Niño. La presencia de Humberto García dando permanentes indicaciones en el equipo de General Caballero, y en el anterior el toque de alerta, por decir así, defensivamente, porque fue buena la llegada de Ameliano con ese zurdazo de parte de Torales y la buena respuesta de Guillén. Hasta aquí, atractivo partido en los primeros minutos. Ya estuvo lo suyo General Caballero, tuvo también lo suyo en cuanto a chances. Ameliano principalmente con ese último zurdazo de Torales. Pelota para el equipo local. Más de la intermedia, porque mañana va a proseguir 10 de la mañana Recoleta en el Cardiff ante Guaireña. Pitará Juan Gabriel Benítez con Darío Gaona y Cristian Sosa. Cuarto árbitro César Rolón. Sumando a 3 Recoleta, prácticamente ya estaría orillando el ascenso, Gerardo. Medio pie, sí señor, medio pie a primera división. Vendrá el tiro libre de Blas Cáceres para General Caballero. Pelota arriba, Valentín. Mal de cabeza, tiro de portería para Meliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villacor. General Caballero, Meliano empata en 0-0. Hizo seguro, Chaco. Recordando, señores, que esta jornada de adelanto se cierra en Villa Hayes a las 20. Tacuarí frente a Guaraní. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 6.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers. Atención, viene el gol de Valdés Vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ameliano, de Iván, de Valdés. Iván Valdés termina cerrando una gran acción personal de Sarkis, que trepó bien sobre el costado izquierdo, ganó fondo de cancha, metió la diagonal, cayéndose, logra enviar el centro y allí la cabecera del área chica, venía acompañando Valdés, empuja con la pierna derecha, me parece que la pelota logra pegar antes en Manuel Romero, nada que hacer para el arquero Guillén, balón al fondo, Ameliano de visita consigue el primero, Iván Valdés. Señores, en el estadio Carendí, jornada 10 del clausura, General Caballero 0, Ameliano 1, Iván Valdés para la visita. Monumental. Me dejó la duda la posición de Sarkis, bastante fina la jugada, acción rápida por izquierda, parecía levemente adelantado Sarkis, se va a hacer el trazado de línea, gana la última línea con velocidad Sarkis, envía el centro y sí, está ok, estaba habilitado Sarkis, fue bastante rápida la acción, ganó bien sobre el perfil izquierdo, el centro, intentó bloquear allí con el cuerpo Romero, pero imposible ante el buen disparo de Valdés, principalmente ante la fuerza, la potencia. Se va al otro lado del palo del arquero Guillén, ya se había salvado hace minutos General Caballero y en esta
Buena jugada de Ameliano sobre el perfil izquierdo que termina en el gol de Valdés y el primero para el conjunto de la B azulada. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Quiere recuperarse General Caballero que va al ataque con Jiménez. Gana fuera de cancha, coloca centro. Va a decir rompe balón en el fondo. Tiro de esquina para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Del Valle con la pierna derecha. Lumino tiende a presentar Arcmas Lighting 10 de octubre, Centro de Convención Espacio La Galería con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va, atención Del Valle, colocando la pelota, la orden el juez, apunta Del Valle, eleva centro, pelota arriba, va, despeja de cabeza, recoge el rebote cabecera Velara, Blas Cáceres, insiste el equipo local que quiere el empate con Blas Cáceres, pone la pelota para Jiménez, perfil para el disparo, no se animó, retrocede todo con Mareco, va a insistir el dueño de casa que busca el empate. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con más deporte y duradera, acá ladrillo, teca, gramo, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Saludos para Javier y Nico Mayereyer, hinchas fanáticos de Olimpia, reportando sintonía en Fernando de la Mora. Con fertilizantes solares que ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Está ganando por ahora Ameliano 1-0, 14 tenemos de la primera parte, el gol de Valdés, gana la visita 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Corre Torales sobre la banda derecha, avanza el conjunto de Ameliano, vino la marca de Romero, la pelota se va a perder a un costado lateral en ataque para Ameliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va Julio González, levanta para Torales, mete la cabeza, sacando a Ever Fernández. El disparo de Paredes en el rebote, apuntó, le pegó lejos afuera. Saque de portería que corresponde al equipo local, lo va a hacer Guillén para General Caballero. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ahora comparte la TV nuevamente ya con el frisado correspondiente. Cuando pica Sarkis parecía que estaba habilitado, pero justito en el centro, uno de los defensores, no sé si era Fernández o Romero, le terminan habilitando allí a Sarkis. No dejó mayores dudas ya esta última imagen. Viene del movimiento del traslado de la pelota rápido de Ameliano y termina convirtiendo el primero Valdés. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa estilo campo. Tu parrilla preferida indica corre. De momento General Caballero 0, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Duelo de equipos necesitados de sumar con relación a la tabla de promedios. La pelota de Del Valle va picando sobre la zona izquierda. Avanza el equipo local. Balón para Blas Cáceres, mitad de terreno. Retrocede todo con Valenti. Valenti pone la pelota con Ever Fernández. Distribuye por el medio. Allí corre Fernando Martínez, no alcanza, anticipa Paredes. ¿Qué pasó? Quedó tendido un futbolista. Y va a sacar la tarjeta al árbitro. Tarjeta amarilla para Sarkis. Minuto 16 de la primera etapa. Sarkis amonestado. El segundo amonestado en la visita porque anteriormente vio la tarjeta amarilla Gutiérrez. Sarkis amonestado en Ameliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Prosigue mañana la fecha 26 de la intermedia con 2 partidos. Ambos encuentros a las 10 de la mañana. Recoleta, Guaireña, Resistencia frente a Colegiales. Venga, descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados también por la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. La pelota le va quedando a Miller Mareco sobre el costado izquierdo. Pide una falta del Valle. Fue al piso, infracción. Se enojan los futbolistas de Ameliano porque corta bastante Juliadosa. Se toma de la cabeza Julio González comunicándole al juez que no hubo falta. Tiro libre en ataque, tiro libre para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino 18 del primer tiempo. Lanús y Unión de Santa Fe van empatando 0-0 en el equipo local suplente. El lateral derecho de la selección paraguaya, Juan José Cáceres. Justo iba a hacer a consulta si estaba o no, pero está en el banco entonces. En el banco, sí señor. El suplente, gran figura el otro día en el partido de Paraguay, Juan Cáceres, que termina su contrato ahora en diciembre, ¿verdad? Diciembre, sí. Diciembre termina su contrato. Creería que varios equipos estarán interesados en Cáceres, más después del partido que hizo ante Brasil.
Sí, señor, lo anuló prácticamente a Vinicius cuando viene el tiro libre, pelota arriba de Blas Cáceres. Jiménez en el rebote le va quedando sobre la zona derecha del Valle. Otra vez con Osmar Jiménez, encaró, escapó de la marca de Paredes, centro. Cristóforo se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Siguiendo con la intermedia el domingo, Santaniente, Encarnación, Independiente de Campo Grande frente a San Lorenzo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, probaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegido. Carga el equipo de Ameliano, pelota arriba, Torales sube, intenta Contreras, vino la marca de Del Valle, falta. Infracción allí al borde del área sobre Contreras de parte de Del Valle, tiro libre y es peligroso para Ameliano que quiere el segundo. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 del acceso sur. Contacta al 443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Muy sentido, Alberto Contreras se va reponiendo, levanta el brazo derecho Del Valle, vendrá el tiro libre para Ameliano. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra años en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, encontrarlas en Jacober. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britannia. Le va a pegar a Abel Paredes, se tiene fe, confianza, 12 en la barrera, perfil para un zurdo. La orden del juez, pasa por encima de la pelota Torales. Va Paredes, apunta el disparo al arco, el arquero. Atento el arquero, se queda Guillén con el esférico. Mili Empeños, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico, el Chaco Short TV, carne 100%, variedad de corte, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortita. Qué poco hasta aquí ha ofrecido General Caballero Coste, que viene de 2 victorias de manera consecutiva. Sí, no sé si este parate como que frenó un poco las intenciones del equipo de General Caballero, pero hasta aquí poquito, casi en 20 ya de partido. Solo ese inicio, el tiro de esquina del cabezazo Chepa Martínez. Después poco. De los dos, el que está mucho mejor en el campo es Ameliano. 19, primera parte, gana Ameliano 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año y las 24 horas. General de 640. Teléfono 496-553. Signos en Instagram como Ve May Flores. Fernando Martínez de Geno para Osmar Jiménez. Este con Del Valle cruzando mitad del terreno sobre el carril izquierdo. Avanza General Caballero, se aproxima al área del Valle. Mete el freno. La pelota para el argentino Valenti. Suelta por el medio para Blas Cáceres. Encara otra vez con Del Valle. Buen pase para Jiménez. Tiene panorama, aunque va retrocediendo de vuelta con Valenti. Se va aproximando de manera lenta el conjunto local al área visitante. El balón de Fernández. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Jorge. De momento, General Caballero 0, Ameliano 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. El gol de Valdés para la visita, que está ganando por ahora 1-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la Lambaré Sucursal 21, que hace que la Lambaré Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. En Joseph Barber, servicio de corte, barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El lunes se va a cerrar la jornada 26 de la intermedia Tembetarí frente a Pastoreo en Villalles, 12 de junio ante Fernando de la Mora. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato venezolano, minuto 5 de la primera parte. Metropolitanos y Portuguesa van empatando 0-0 en el equipo local titular. El mediocampista paraguayo ex River Quelito, Walter Araujo. Vino el pelotazo largo con destino de Sarkis. Atento Guillén, suelta rápido la pelota para Valenti. Valenti viene con la salida del equipo local. Eleva el pelotazo, va corriendo, busca a Clementino González. Gutiérrez de cabeza. La pelota por el medio en poder del capitán Saracho. Saracho tiene el control del esférico jugando para Bogado. Bogado para Paredes buscando el segundo Ameliano. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La salida del equipo local por intermedio de Romero. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saludos para Marcos Recalde, que está reportando también sintonía en la zona de Fernando de la Mora. Gana 1-0 Ameliano. Aprac, una solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Vio la mano, dice Julián Dosa, pero habrá que ver cómo se dio la situación. Había un brazo extendido del hombre de Ameliano, reclaman los de General Caballero. Por lo menos hace el gesto de que vio.
Juliadosa, pero que no era para pitar mano en la anterior, en ese enredo que en realidad más le pegó a Clementino en la mano antes que al propio jugador de Ameliano. Sí, señor. El árbitro indicó que observó la mano, pero no pasó nada. Insiste, atención, Blas Cáceres para Clementino. Quiere girar. La marca oportuna de Valdés colaborando en defensa. Despeja el delantero el equipo visitante. Autor del único gol hasta aquí del partido con el cual gana Ameliano 1-0. Balón de Mareco. Mareco pone la pelota por el medio. Allí tiene Quiles. Quiles para Romero. Va a insistir el rojo mallorquino que quiere el empate. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Equipato picar con queco, carpas marítimas, antigolcos, enganches, estribos y más. El Imar, lo que la fábrica no te dio. Romero tiene la pelota para Ever Fernández, controlando sobre línea central todavía en su campo. Otra vez para Manuel Romero. No se quiere arriesgar, retrocede todo. La pelota para el arquero Guillén desde el fondo, repone local. En Electroban en Lateras Midas, antes 16 cuotas de 209.000, ahora 16 cuotas de 189.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pe. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Saca Paredes, pelotazo largo. Está Valdés para el segundo. Toda descontrola dentro del área. Va a rematar. Marca oportunamente. Buen cruce de Fernández. Cuando iba acomodándose Torales para el disparo. Insiste la visita justamente. Termina quedándose Torales con la pelota. Quedó sentido un futbolista de Ameliano. El árbitro deja seguir porque Torales no pierde la pelota. Va Torales en campo rival. Me parece que es Saracho el que quedó tendido. Va a tener espacios y va a tratar de aprovechar esto Ameliano, niño. Era buena la corrida. Llega a espalda de los centrales de General Caballero. Balón que terminaba complicando la defensa, pero rápido de pierna. Fernández metió cuerpo y recuperó esa pelota de ese mano a mano con Torales. Después cierto enredo en el fondo. Parecía que cometió una falta Chepa Martínez, que levantó de más el brazo en la anterior. Era abogado el que terminaba caído allí. Reclamó. Estaba cerca Juliadosa, dijo que siga, pero igual con innumerables inconvenientes tanto en la marca como también en zona defensiva del equipo de General Caballero. Repito, igual, esta última le ganó bien el duelo Fernández, el defensor de General Caballero, al delantero Torales de Ameliano. 24 tenemos de la primera parte. Continúa la victoria de Ameliano 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. Cuando necesitas materiales para la construcción, Parropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morque. Parropar sea 43 años construyendo contigo. Poco fútbol hasta aquí del equipo de Humberto García. Hablamos de General Caballero, el centro de Marico atento, controlando Cristóforo. Le indica algo allí a su compañero en defensa. Termina bajando la pelota, saca Cristóforo para Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana más compromisos en la intermedia a las 10 en la Chacarita. Resistencia ante Colegiales. Se pitará Carlos Figueredo con César Caballero y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro Oscar Velázquez. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. General Caballero 0, Ameliano 1. Eso seguro, Chaco. Va al centro de Del Valle, sale Cristóforo, se queda con la pelota cuando iba la presión de Clementino, buscando también dentro del área Jiménez. Habrá salida para Ameliano. En stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock, la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones en 1.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.pe. Ever Fernández con la pelota jugando para Jiménez. Jiménez sobre la zona derecha, para Miller Mareco, otra vez con Jiménez, corta, viene el 10 de Ameliano, hablamos de Giovanni Bogado, mete el freno ante la alta presión de Jiménez, zafa también de la marca de Quiles, balón para Gutiérrez, pase de primera para Abel Paredes, recibe solo, cruza mitad de terreno, pone la pelota para Valdés y alcanza hasta el segundo, sale el arquero Guillén abandona su arco para despejar con la pierna derecha, va recogiendo el rebote Julio González, atención que la pelota le va quedando a Contreras, insiste Ameliano que va por el segundo. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En Bangkok tenemos un seguro para acá, necesidad hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Bangkok crece desde la raíz. El 10 Bogado para Ameliano, juega para Gutiérrez para Sarkis, pase de primera para Abel Paredes, avanza Ameliano, devolución para Sarkis, quiere girar, Valdés no alcanza, logra controlar por el medio Saracho, está cargando el conjunto de Ameliano que quiere el segundo, el primero de Valdés que recibe la pelota, pica Sarkis, balón que le va quedando, fondo de cancha para Paredes, centro, impacta en Quiles, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la visita. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Acel Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sea el mejor por lejos. Tiro de esquina que corresponde a Ameliano, le va a pegar con la zurda Contreras. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que de fondo en el cierre de esta fecha de adelanto, en
Villa Haya está Corriente Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido si llámame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Señores, la orden de Julia 12 vendrá el córner para el conjunto visitante que gana de momento 1-0. Va por el segundo con Contreras. Está dentro del área, va Esbogado. Pelota arriba, golpea de cabeza Aquiles. El rebote le va quedando finalmente a Blas Cáceres. Desplace con el picho y se viene de contra el conjunto local. Pelotazo largo para Del Valle. Si alcanza, habrá peligro. Llega primero. Saca Paredes de cabeza para Meliano. Ponete la 10 con toque. Sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortin etiqueta negra con Bomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana comienza la fecha 11 del clausura en el Defensores del Chaco. 18-30 Libertad Cerro. Campeonato argentino, minuto 30 de la primera parte. Lanús le está ganando 1-0 a Unión de Santa Fe en el equipo granate suplente Juan José Cáceres. Pelota en la salida para General Caballero. Nokia que 3 cuotas de 2.100.000 guaraníes contado $20.990. Financiación propia del grupo Garden más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando en su campo a Romero. Romero pisa el balón como un salonista. Nadie la presiona a Meliano. Por eso juega tranquilo, aunque va retrocediendo. El balón le va quedando a Guillén. Comienza desde el fondo el rojo mallorquino. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El Equipanal, seguro sin sentir la verdadera confianza. La pelota en poder de Osmar Jiménez. Cambia sobre costado izquierdo. Allí tiene Del Valle para Clementino González. Va por el empate el conjunto local. El cuadro de Humberto García con Del Valle. Este para Blas Cáceres. Buen pase sobre la zona derecha para Milan Marico. Irrumpe, corta bien Abel Paredes. Va saliendo de contra Paredes. Atención que si Sarki alcanza puede estar el segundo. Y llegó nomás la pelota Sarkis. La marca de Eber Fernández. Hace el esfuerzo Sarkis. Alcanza. Toca para Paredes. Atención, panorama para el centro. Eleva con la pierna derecha. Torales vino. El arquero. El arquero Guillén vuela. Manotea el córner. Testazo de Torales. Iba adentro. Salva a Guillén. Parecía el segundo. Estiro de esquina para la visita. La Fela que es luctuosa es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. En Luque, segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas. Entrada gratuita, Caja Mutua. Bien, atento aquí Guillén para tapar ese tremendo cabezazo después de la muy buena proyección de Paredes. Miraba un poco el banco y no tiene alguno que pueda generar un poco de fútbol medio por arriba. Nos decía el otro día el técnico de General que Teo Arce continúa lesionado. A ver, antes que pasan este tiro de esquina. Vendrá el córner, pelota arriba, saca la defensa de vuelta, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Decía porque es poco poder ofensivo hasta aquí de General Caballero y mirando el banco uno ve a Aníbal Vega delantero. Habrá que ver quién puede ser ese diferente que entre a darle un poquito de fútbol al equipo de General Caballero que hasta aquí está realizando un primer tiempo bastante flojo. Mejor la visita a Meliano cerca del segundo. Vendrá Alberto Contreras con la Sura, tiro de esquina sobre la banda derecha, levanta centro. La pelota le va quedando hacia Aracho. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, General Caballero 0 a Meliano 1. Y su seguro, Chaco. Fiel oyente en la zona de Itaguá, el amigo Argüe Manco está caminando a estas horas haciendo su caminata, me dice el amigo Argüe Manco. Saludos para él en la zona de Itagua. Muy bien, y saludos también para Chipi Ramoa en Coronel Oviedo. Me dice que mañana Ovetense juega con Nueva Londres por el Interligas. Saludos a los amigos que reportan sintonía. La cuenta de Twitter de Olimpia dice: Olmedo 2028, el canterano selló su renovación con la institución y defenderá la franja negra por mucho tiempo más. Vamos, César, hasta el 2028. Otro más que va renovando en Olimpia, Gerardo. Así es, al igual que Alex Franco y esta tarde esta siesta con Hugo Adrián Benítez. Señores, va ganando Meliano 1-0. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Mega rebaja por primavera. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Sube país. Clementino, reiteramos el concepto. Poquísimo fútbol de General Caballero. Poco. Ahora nuevamente esta pelota perdida en 3/4 de cancha y uno entiende por qué también hoy no asistió el hincha de General Caballero que está media salida. Hoy ni la barra. A veces a estas horas ya se le suena el tambor. No, el señor Sensi está en la zona de preferencias. No nos enfocó nomás en la TV, pero está allí con sus banderas. Pero no se escuchan los tambores, nada. Hoy nada del lado de General Caballero ni la barra. Viene de ganar 2 partidos. Sí, viene de ganar, pero hoy desconocido el equipo de General Caballero. Igual queda mucho todavía en el partido, pero hasta aquí el que gana bien es la visita, el equipo de Ameliano, que sumaría su segunda victoria en esta competencia. Sí, señor, después de mucho, ganando 2 juegos de manera
Continúa el equipo de Aldo Bobadilla. Pelota a la salida de Romero para General Caballero. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Zipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Zipa Rica, definitivamente lo mejor. Zipa del país. Es un horario, muchos están allí manejando, escuchando. Así que vamos a ir enviando saludos a todos los que reportan sintonía. Jorge Casale. Sí, señor. Saludos a Andrés Cano en Ipacaraí, a su hermano Alejandro Cano, que fue campeón con Sol de América en el 91 frente a Cerro en el campeonato. Señores, pelota a la salida para el rojo mallorquino. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autoquemero, tractor Bistoni. Pedidos al 018-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Hablando del campeonato, siguiendo el campeonato de modalidad suizo. ¿Usted está habilitado? Sí. ¿Va a jugar? Sí, ¿Y sí, Gerardo? sí. ¿Se puso o no a punto pretemporada, Gerardo? Estoy excedido de peso. Pensé que iba a jugar el torneo de 7 vs 7. ¿Usted se anota entonces Casal? Claro que sí, no anotamos. Igual estamos, tipo Ibarra, Emilio Ibarra. Pero hay tiempo, todavía tenés 15 días para hacer pretemporada. Salida para General Caballero. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decide bienestar y certeza, exige impacto, más de 40 años llevando energía al país. Y hasta aquí mejor, repito, Ameliano, el que maneja los tiempos, genera situaciones con Paredes sobre el perfil izquierdo, el buen trabajo de Bogado, Sarkis, Torales, ese es el equipo de Ameliano. Sí, un poco combativo en el medio campo General Caballero, pero sin ideas, sin generar situaciones importantes de los pies, principalmente de Del Valle y del propio Clementino, que son los ofensivos hoy en el cuadro rojo. Y sube justamente Sarki de espaldas al arco, pelota cerca del área para Torales, segundo sí, vino, está gol, de Ameliano, otra vez Iván Valdés, señores, marcando al segundo por el conjunto visitante, era gol de Torales, bloqueó oportunamente Romero, pero tanta fortuna para Valdés, le queda mancha esa pelota allí en la cabecera del área chica, desesperada salida de Guillén, no puede hacer absolutamente nada, define bien con la pierna derecha, posta izquierdo, Iván Valdés amplía, aumenta la visita a Ameliano allí en el estadio Carendí, 10ª fecha del clausura, señores. General Caballero 0, Ameliano 2, de vuelta Iván Valdés para la visita. Monumental. Buena corrida de Sarkis, la habilitación allí para Torales, que como bien decía Jorge en su relato, estaba para definir, pero justito apareció Ever Fernández para lanzarse, bloquear el tiro. Pero ¿dónde estaban los demás defensores? Estaba teniendo una mayor presencia en cuanto a cantidad de hombres Ameliano en ataque. Le queda esa pelota a Iván Valdés, que ya había convertido en primero. Abajo, esquinado, estiró cuán grande es la pierna allí Guillén, pero no llegó. Decíamos, de los dos, el que estaba mejor era Ameliano, y con esto ya marcó el segundo del equipo de la B Azulada. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villa. Jorge. General Caballero 0, Ameliano 2. Eso seguro, Chaco. Está ganando el equipo de Ameliano 2-0. Y algo tiene que hacer Humberto García. Vamos a ver qué cambios hace, porque hoy no solo el del medio para arriba, sino también en defensa. Un poco flojo hoy el cuadro rojo, que es cierto, está a tiempo, pero deberá mejorar su rendimiento. Y hasta Fernández va al ataque. Ever Fernández como dándose cuenta que sus compañeros poco nada en ataque. El zaguero fue, remató. Discute algo allí el árbitro del partido con Francisco Báez. Lo cierto y lo concreto, que gana cómodamente Ameliano 2-0. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios con Messipar, 52 años liderando con valores. Los calzados chilenos están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Saludos a Mauri Báez y a su tío Modesto Báez, que están reportando sintonía en Capiatá. Crystal House, expertos en colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales.
sociales Cristal House, cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gaulle 2034, Asunción, Cantabria. Como estaba contando el niño, poco, nada, tiene de variantes. El conjunto de General Caballero que está cayendo 2-0, señores. Tendrá que replantear y mucho para la etapa complementaria el equipo de Humberto García que va con Del Valle. Buscando el descuento, Baez en la marca, pelota del fondo, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana la visita 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Dio peso de Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebetiana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Vendrá el tiro de esquina para el equipo de General Caballero. Le pega con la zurda Valenti, pelota arriba Sarkis, colabora en defensa. Despeja como puede, balón al fondo, lateral. Es para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. MGO, probaste el pan cortina etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va el pelotazo largo sobre Fernando Chapa Martínez, vacando para Romero. Todo prácticamente General Caballero en campo rival, exceptuando el arquero Guillén. Quiere el descuento desesperadamente el rojo mallorquino y se está descuidando atrás, y ojo que lo puede aprovechar Paredes. Va por el tercero, Meliano se equivoca, Paredes va cortando por el medio, Chapa Martínez busca el descuento General Caballero. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuota $299 más infonissan.com.py. Luminotecnia presenta Arc más Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Entradas en Tiquetea. Y hablando de reporte de sintonía, Carlos Barreto, saludo para el fanático, hincha ñuñoense. ¿Cómo está Rubio Ñu? Está recuperándose, ¿verdad? En un momento estaba complicado de la llegada de Héctor Marecos. Sí, allí mejoró el cuadro ñuñoense. Zafó de la zona roja del promedio. Juega más tarde ante 3 de febrero. Para sí, con señor. todo, me decían para el próximo año el equipo de Rubio Ñu para el ascenso después de lograr esa estabilidad en el torneo. Sí, señor, tiene Rubio Ñu, tiene 34 puntos, al igual que el 12 de junio, y su compromiso hoy tendrá justamente ante el 3 de febrero a las 19:15 horas. Muy bien, allí está entonces Rubio Ñu jugando la división intermedia cuando viene el pelotazo largo. Sarkis para el tercero, recibe solo, pica Valdés. Tercero en camino, perdió tiempo Sarkis, coloca centro. Está Torales, vino. Definió mal Torales en el contragolpe, tiro de portería para el equipo local. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Vilares, el Ambareque, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villar, que Acabó, Sucio del Este, Carapegó y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con Rico Choripán, con los chorizos para el tiro, piso, probaste, te gusta. Y esto debido al gran momento de sus rivales siempre de la zona. Hablamos de Trinidense que... Sí. En algún momento era lo opuesto. Era Rubio Ñu el que estaba en primera, el que estaba por la B, por la intermedia, complicado Trinidense, y ahora situación opuesta. Buen momento está pasando Trinidense, no significa que esté mal de Rubio Ñu, pero ya conocido de lo que es estar en primera división, y quien lo dice, por allá en los próximos años se dé nuevamente la vuelta del conjunto de la Arboleda. ¿Cómo es que se llamaba su barra? Se me fue ahora el nombre. 11 más 1, ahí está. La barra 11 más 1. La barra de Rubio Ñu. Habrá salida desde el fondo para Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. General Caballero 0, Meliano 2. Eso seguro, taco. Monumental. Ahora sí lo vimos de pleno al señor Sen. Sí. Por lo menos las banderas están, creería que está él, por lo menos en la zona de preferencia. No están en las gradas. Aquí reclaman una falta de Baez, pero en realidad mete el cuerpo, levanta un poco el brazo Baez, pero no sé si es para falta. Piden una tarjeta la gente de General Caballero después de este último movimiento de Baez. Piden roja, pero no es para tanto. Para mí mete el cuerpo y hasta allí nada más. Salvo que exista un llamado de Díaz de Ibar, que está en el bar, dicho sea de paso, un árbitro con mucha experiencia. Señores, está ganando la visita. En Concasa, pensando historias como hace fuerte y duradera, acá ladrillo, teca, gramo, cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Apareció Gustavito, ¿eh? Él normalmente suele ir cancha Guaraní, Dos Bocas acá, pero esta vez, ¿qué está haciendo por Carendel, amigo Gustavito, Apareció también el nombre de la bubucela. En realidad, no es más nombre, chico. Gustavito debe tener 14, 15 años por ahí. Gustavito con su bubucela. Darío. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Lo va a echar, me parece, a Baez. Pareció un movimiento normal, salvo que de otro ángulo se vea como un codo. A mí me pareció un movimiento normal allí de Baez en primera instancia. Pero hay llamado de Díaz de Ibarra, Giancarlo Juliadosa, que observe la acción. Ahora que veo la imagen del otro ángulo, parece que le deja
del brazo arriba y dice el Zócalo allí del VAR, posible oportunidad manifiesta de gol. Vos sabés, con la primera imagen parecía que no, pero en esta sí deja el brazo. Sí, me parece que lo va a echar. ¿Qué querés que te diga, niño? ¿Qué Sí. manera? Si lo echa, qué manera de complicarse, Ameliano. Sí, porque gana 2-0, partido sencillo, metió el brazo. En la primera reiteración de la imagen anterior no parecía, pero no está muy convencido todavía Julia Osa, sigue revisando la imagen. Señores, fútbol paralizado en Juan León Mallorquín, revisión VAR. Lo pueden echar a Báez, el zaguero de Ameliano, que por ahora gana 2-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambio todo. Con las motos Quinto, tenés más servicios oficiales para repuestos sin más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Nada que discutir, me parece. Expulsado Francisco Báez en el equipo de Ameliano. Se queda con 10 increíblemente, Ameliano. ¿Cómo le Paredes le dice algo a Francisco Báez allí? ¿Qué voy a hacer eso? Yo le pongo el brazo, dice allí Francisco Báez. La primera imagen parecía eso, pero en un momento como que suelta el brazo, suelta con un poquito como el brazo allí, y como iba camino al gol, mirando las imágenes, sí, de pleno en el rostro del hombre de General Caballero. Jiménez es el jugador caído, expulsado a Ameliano, gana 2-0, un hombre menos. Ahora sí se pone interesante el partido, principalmente ya en la parte del segundo tiempo. A ver qué hace General Caballero también para poner uno más, y Bobadilla cómo rearma su zona defensiva. Bueno, desde afuera es fácil opinar, pero era pelota del arquero de Cristóforo. Inclusive ya no alcanzaba Jiménez y bueno, Báez expulsado en el equipo de Ameliano. Y sumado a eso se sanciona tiro libre. Totalmente. Con posibilidad de que pueda anotar aquí en el tiro libre el descuento general. Es tiro libre peligroso, la media luna para el equipo de General Caballero. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Lamso, cada copa es un brindis por la amistad de Representa Distribuido Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-677. Vendrá Patiño en instantes en Ameliano. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Reiteramos, señores, expulsado Francisco Báez en Ameliano. En la media luna, tiro libre peligroso para el equipo de General Caballero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjero Campo 9. Compran mayor, así que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1, y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Se está preparando Patiño para ingresar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El ingreso de Patiño para ordenar la defensa del equipo de Ameliano se lo da Alberto Contreras. El sacrificado es Alberto Pirú Contreras para que ingrese el experimentado Juan Patiño en el equipo de Ameliano. Camiseta 2 para Patiño. Tiro libre peligroso para General Caballero. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Running de Punto Parma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscríbete en tu punto más cercano. Escaneando el código que corre en pantalla. Punto Parma, salud y belleza. Señores, vendrá el tiro libre, le va a pegar Blas Cáceres. Está cerca también Jiménez para entrar con la pierna derecha, al igual que Miller Mareco. Del Valle se perfila. Marcamos el tiempo de juego después de esta acción porque puede estar al descuento. Va Del Valle, apunta, pase corto, el disparo. Gol, 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 gol. Gol. Gol de General Caballero. Miller Mareco, señores, de tiro libre. Remate potente por bajo contra el poste derecho. Nada que hacer para Cristóforo. Llegó a manotear, pero no con la potencia necesaria. El pase corto fue de Del Valle. El remate potente, misil realmente de Mareco. Señores, en Juan León Mallorquín, en el estadio Carendí, fecha 10 del clausura. General Caballero 1, Ameliano 2. El descuento de Miller Mareco para el rojo mallorquino. Monumental. Disparo fuerte abajo que termina venciendo allí el arquero Cristóforo, que hecho ese de paso queda con algún golpe a la altura de la cabeza. No sé si fue con un jugador de General Caballero que cuando fue a buscar recuperar esa pelota se termina lesionando, o fue en el movimiento del tiro libre. Me queda la duda dónde exactamente. Sí, definitivamente eso, cuando intenta recuperar la pelota el hombre de General Caballero supuestamente, pero no, es un empujoncito leve allí de Martínez, de Chapa Martínez, que sí recibe la amarilla, pero no es para la roja correspondiente. Exagera además Cristóforo.
y todo mal para Emiliano, porque de estar 2-0 a favor a la expulsión de Francisco Báez y la situación propia allí, ahora se le puede, parece, echar al jugador del conjunto de General Caballero, porque hay revisión VAR igualmente. De momento esto está 2-1, veremos. Posible falta previa. Cuidado, que se puede anular el gol, entonces es lo que reclaman los de Ameliano. Lo de Jiménez, que lo venía sujetando a Saracho. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Por ahora 2-1, pero hay revisión. Puede ser anulado el tanto de General Caballero, el disparo fulminante de Mareco, pero lo venía sujetando Osmar Jiménez a Saracho, que intenta bloquear el remate. A ver, me parece que van a anular. Y sí, anularon el tanto. Falta de Jiménez. Y bueno, ¿qué puede hacer? No sé para qué. Aquí la verdad le termina complicando a ese equipo Jiménez. ¿Qué situaciones se fueron presentando allí dentro del desarrollo del partido? Porque fue ingenuo allí Jiménez al tratar de agarrarle al hombre de Ameliano, que en el tiro libre ya no puede afectar. Es más, si se daba, se iba a volver a repetir el tiro libre, pero le termina agarrando allí el jugador de Saracho. A Saracho el agarrón allí de Jiménez. Y de lo que iba a ser el 2-1 a favor del conjunto allí de General Caballero, de estar a 1. Y vamos a tener un gran partido que era el segundo tiempo. Ahora sigue 2-0 la ventaja a favor de Ameliano. Igual queda mucho en el partido. Y ni siquiera iba a alcanzar Saracho esa pelota. Realmente ingenuo lo de Jiménez. Gana Ameliano 2-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Qué situación se dio en esta? La expulsión de Báez, el tiro libre que convierte General Caballero, anulado porque hubo una falta de Jiménez. Lo cierto es que tenemos minuto 48, casi 49 de esta primera parte. Está ganando la visita, gana Ameliano 2-0. En Mileta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, no evitar acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, encontrarlas en Chacomer. Se juega hasta los 55 de visión, casi 49. Levanta la pelota de Ver Fernández, busca por arriba Clementino, no alcanza. El balón le va quedando a Julio González, despeja de cabeza. El rebote para Valenti, pone el balón para Fernando Chapa Martínez. Apunta Martínez, la pelota de Miller Mareco. Quiere el descuento al rojo mallorquino. Motopuller, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños frente a relojes de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Aquiles sobre la zona derecha, campo rival para Fernando Martínez. Martínez con el esférico. Chapa en cara y deja atrás la marca de Bogado. Eleva al centro, cerca del área para Calventino. Gutiérrez golpea de cabeza de la misma manera. Va sacando González. El rebote le queda a Valdés. Va saliendo Meliano. Lo auténtico, el Chaco Tortevijano, 100% variedad de corte, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le quedan segundos en la primera parte. Saca del Valle para el equipo local. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en la empresa Cursal 21, casi que en la empresa esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. General Caballero 0, Ameliano 2. Eso seguro, Chaco. Al principio dieron 5, ahora 2 más. Se juega hasta los 52 la primera etapa. Entonces Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automoto. Está cargando Quiles, levanta centro al área de Ameliano. La pelota le queda a Julio González, balón a un costado lateral en su terreno para Ameliano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Recordando que mañana comienza la fecha 11 del campeonato. 18:30, Libertad Cerro en el Defensores del Chaco. Único partido el día de mañana. El domingo también en el Defensores del Chaco, Olimpia frente a Luqueño. Más de 25 años junto a
la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Va Mareco, coloca centro, saca Patiño con golpe de cabeza. Insiste el equipo de General Caballero con Quiles. Juega cerca de la media luna con Chapa Martínez. La marca desde el fondo por parte de Abel Paredes. Intenta el contragolpe, va Torales, no alcanza. Despeja Romero, saque de costado en ataque para Emiliano. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipa tu pickup con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Señores, le quedan 20 segundos a la primera etapa. El árbitro ya mira su cronómetro. Vendrá la salida de Paredes. Gana por ahora Emiliano 2-0 los 2 goles de Iván Valdés. El Electromante VH de 43 pulgadas, 18 cuotas, 169.000 guaraníes, ahora 16 cuotas, 169.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Pelota le va quedando desde el fondo a Guillén. Saca a Guillén, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores. En la ciudad de Juan León Mallorquín, en el estadio Carendí, jornada 10 del clausura. De momento, General Caballero 0, Ameliano 2. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido a Cibellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Una etapa que tuvo de todo, desde ese gol anulado al final, la expulsión del hombre igualmente de Ameliano, los goles de Ameliano, como que despertó sobre la última parte de a poquito General Caballero, después también de un comienzo con muchas dudas del cuadro rojo. Los 2 goles de Ameliano, buen trabajo de Iván Valdés, del medio para arriba el propio Giovanni Bogado, Torales, un delantero que siempre es picante, rápido, tiene mucha potencia. Él casi marca ese segundo gol, después en el rebote le termina quedando, es cierto, a Iván Valdés. Pero aprovechó sus momentos Ameliano desde la protección del propio Abel Paredes, la generación de fútbol del medio para arriba de los 2 del comienzo. El partido el que arrancó mejor fue Ameliano, si bien en el comienzo había avisado en un cabezazo Chepa Martínez de cabeza para el equipo de General Caballero. Después, a lo largo del partido, siempre que tomó las riendas y la iniciativa en sí del desarrollo del partido fue el equipo de Ameliano, que aprovechó muy bien su chance a los 11 minutos de partido, después de una jugada buena de Sarkis ganando por el sector izquierdo. Pedían offside, pero estaba habilitado Sarkis. Se dio para Iván Valdés, derechazo se desvía en la zona defensiva, allí de General Caballero en Romero, que intentaba cubrir. Termina venciendo la estirada de Guillén. En la primera llegada importante de Emiliano, si bien antes ya había avisado, a los 11 marcó el primero de la tarde-noche el cuadro de Ameliano. En el relato de Jorge Casal vamos a rememorar el gol de la B Azulada. Viene el gol de Valdés, vino. Gol. Gol de Ameliano, de Iván, de Valdés. Iván Valdés termina cerrando una gran acción personal de Sarkis, que trepó bien sobre el costado izquierdo, ganó fondo de cancha, metió la diagonal, cayéndose, logra enviar el centro y allí la cabecera del área chica, venía acompañando Valdés, empuja con la pierna derecha, me parece que la pelota logra pegar antes en Manuel Romero, nada que hacer para el arquero Guillén, balón al fondo, Ameliano de visita consigue el primero, Iván Valdés, señores, en el estadio Carendí, jornada 10 del clausura, General Caballero 0, Ameliano 1, Iván Valdés para la visita. Fútbol a lo grande. Y así a los 11 de partido, después de esa muy buena acción de Sarkis ganando la última línea, Iván Valdés anotando, llegó el primero para el conjunto de Ameliano, que siguió insistiendo, siguió probando con chances, alguna buena intervención del propio Guillén, decíamos el trabajo de Sarkis, de Giovanni Bogado, Torales, el propio autor del gol Iván Valdés en la generación de juego y permanentemente pisando el área rival en el buen trabajo también de Saracho en la recuperación. Era Ameliano siempre que el que buscaba, el que proponía, intentaba por momentos generar Caballero sin generar mayores chances. Y ya a los 34 minutos de partido nuevamente Iván Valdés marcaba el segundo para el conjunto de Ameliano en una etapa y un partido en donde estaba más
para ese 2-0 de Ameliano, que para algún descuento de General Caballero, que casi no había generado situaciones a lo largo del partido. 2 goles de Iván Valdés, el segundo fue a los 34. Y vamos a repasar en el relato de Jorge Casares esa muy buena jugada de Sarkis. 3 contra 2, tomó mal para la defensa de General Caballero. Torales estaba para definir, le terminó bloqueando muy bien Fernández y solito se dio el rebote, quedó el rebote de Diego allí para Iván Valdés, que definió ante la salida de Guillén. 34 del primer tiempo, llegaba el segundo de Ameliano. Sarki de espaldas al arco, pelota cerca del área para Torales, segundo sí, vino, está. Gol. De Ameliano, otra vez Iván Valdés, señores, marcando al segundo por el conjunto visitante. Era gol de Torales, bloqueó por duramente Romero, pero tanta fortuna para Valdés, le queda mancha esa pelota allí en la cabecera del área chica. Desesperada salida de Guillén, no puede hacer absolutamente nada, define bien con la pierna derecha, posta izquierdo, Iván Valdés amplía, aumenta la visita a Ameliano allí en el estadio Carendí. 10ª fecha del clausura, señores. General Caballero 0, Ameliano 2, de vuelta Iván Valdés para la visita. Fútbol a lo grande. Y de esa manera, 34 minutos de partido, convertida después de esa muy buena contra. Quedó mal para la defensa de General Caballero el segundo tanto Ameliano, hasta que después, a los 42 del partido, en un avance de General Caballero que intentó allí el descuento, primero parecía una falta normal que mete el cuerpo nada más, pero mirando desde los otros ángulos, la imagen, el propio Juliadosa no se percató allí, que levanta además el codo y le termina levantando el brazo, impactando allí en Jiménez, el brazo izquierdo del defensor Francisco Báez. Revisión VAR, Díaz de Iber le llama, analiza la acción y sanciona la tarjeta roja porque iba de cara al gol. Era casi ya uno de los últimos hombres también de Ameliano en el fondo. Y de esa acción, de la expulsión, de quedar uno menos con Ameliano, de ese 2-0, ingresa Patiño por Contreras, se da el tiro libre, ejecuta gol. Solo que, ¿qué pasa en ese gol de General Caballero? En el momento, más o menos saliendo de la barrera, se toman Jiménez y el hombre de Ameliano, y fue clara la imagen donde Jiménez le termina enganchando con el brazo a Saracho, y producto de ese agarrón, es más, no iba ni a intervenir Saracho, inocente lo del jugador de General Caballero, porque se iba a dar tranquilamente igual el gol, y eso hace que se termine complicando allí las cosas para General Caballero, y de lo que parecía el 2-1 con uno menos de Ameliano, y un partidazo que pintaba en esta parte del segundo tiempo. Se termina anulando ese gol por la falta de Jiménez allí en esa ejecución del tiro libre a favor del equipo de General Caballero, y esto continúa 2-0. Es cierto, igual se van a dar los condimentos más que importantes de cara al segundo tiempo. 2-0 ganando Ameliano, y buscará con un jugador más en el campo ir con todo General Caballero, por lo menos para llegar a la paridad. Para eso deberá remontar rápido el marcador del conjunto de General Caballero. Por eso hay promesa de un partido más que atractivo de cara al segundo tiempo. Eso sí, con el 2-1 me parece que iba a ser un condimento no menor de cara al segundo tiempo, que finalmente no fue así porque, repito, se terminó por anular lo que parecía ese 2-1 en ese tiro libre, producto de la propia falta de Jiménez. Él había recibido el manotazo de Francisco Báez y después él inocentemente comete la falta, y el 2-0 parcial momentáneamente con los 2 goles de Valdés y la expulsión de Francisco Báez, los datos más importantes que se presentaron dentro de esta etapa, y la victoria de visita del equipo de Ameliano ante General Caballero en Carendí, 2-0. A continuación se va a venir al juego en Villa Hayes, pero antes el repaso de lo que se vendrá el fin de semana, intermedia y todo lo que se vendrá a continuación igualmente entre Tacuarembó y Guaraní. Pero antes el repaso con Gerardo, y luego regresamos nosotros de cara al segundo tiempo, donde la visita Ameliano le gana a General Caballero 2-0 en Carendí al cuadro rojo. Sí, señor, muchas gracias. Para repasar la intermedia, porque esta siesta Carapeguá le ganó a Martín Ledesma 1-0, y en instantes a las 19:15 horas arrancará el partido en Arboleda, fecha número 26 de la intermedia entre Rubio y el 3 de febrero. Esta mañana en Urbana al Máximo habló el capitán de la selección paraguaya contra Brasil. Hablamos de Fabián Balbuena. Uno de chico, obviamente, cuando empieza a jugar al fútbol sueña con la selección. Y creo que a todos nos pasa, ¿verdad? De chico vemos la selección
cuando juega sentimos esa sensación de deseo, de sueño, de poder algún día llegar a estar ahí. Bueno, cuando nos toca la oportunidad, obviamente que es una satisfacción muy grande el poder defender a nuestra selección, defender a nuestro país, representar a mucha gente y bueno, un orgullo, creo que para todos nosotros el poder tener esa oportunidad y cada vez que aparece tratamos siempre de poder cumplir y obviamente con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. Te digo esto, Fabián, porque la estabilidad habla muy bien de vos y no digo en una generosidad inmerecida, es así. Tu presencia arranca en el 2015 con la selección nacional. Fíjate los años que continuás con la albirroja, es un mérito grande, Fabián. No, y algo que obviamente cuando uno tiene esa oportunidad trata de no perderla, ¿verdad? Eso requiere mucho trabajo también porque al fin y al cabo es un día a día cada uno de nuestros clubes tratando de hacer un buen trabajo para poder ser tenido en cuenta. Entonces, algo que obviamente a nosotros no es un desafío muy grande, que sabemos que hay muchos jugadores que tranquilamente pueden ser llamados y todos debemos estar atentos y disponibles para cuando esa oportunidad aparezca. Entonces, como siempre decimos, las veces que nos llaman lo sentimos como si fuese la primera vez y tenemos ese orgullo y el deseo de poder vestir la camiseta de la selección. Y contanos bien el momento, me dirás si es la pregunta, están recuperando confianza, transmite solidaridad de grupo, hay otra etapa de la selección, la anterior y esta. Contanos la de ahora, Fabián. Obviamente que cuando hay buenos resultados, eso ayuda mucho también a que la confianza crezca. Siempre nosotros igual cuando no se dan los resultados, y en más de una ocasión hemos dicho, yo personalmente he dicho muchas veces que jugadores tenemos nosotros para poder tener otro tipo de resultados, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por suerte, estamos pasando por buenos momentos en nuestros clubes, con continuidad, teniendo buenos rendimientos y es una pena que eso no se haya podido reflejar mucho dentro de la selección y eso obviamente nosotros lo sentíamos. Creo que con la llegada del nuevo cuerpo técnico hemos recuperado muchas cosas partiendo desde la forma de entrenar, de cómo encarar los partidos y creo que es un gran mérito del cuerpo técnico porque obviamente se nota que saben preparar los partidos, leer los partidos y las informaciones que nos daban para cada partido, en este caso, en este combo que pasó, fueron las precisas y gracias a eso también pudimos obtener los resultados, ¿verdad? Cuando la información es buena y el compromiso obviamente de los jugadores, eso hace que el camino sea más fácil para poder obtener un buen resultado. No, la verdad que cuando nos juntamos con él fue llamado creo que para el amistoso que se iba a jugar con Rusia y en esa fecha FIFA nos reencontramos después de casi 10, 11 años y a pesar de que estar en constante contacto por WhatsApp, por las redes, obviamente vernos después de mucho tiempo y más todavía en la selección después de todo lo que hemos pasado como jugadores, ¿verdad? Porque ambos pasamos por muchas cosas, así como muchos de nosotros los jugadores, porque en un gran porcentaje de nosotros los jugadores empezamos de allá abajo y bueno, con mucho sacrificio y seguimos construyendo nuestra carrera. Eso hablamos después del partido. ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar jugando juntos en la selección después de casi 13, 14 años? Lo que pasamos juntos ahí en Cerro Franco y encontrarnos después de tantos años creo que nos llena de orgullo, de felicidad, así que por eso nos dimos un abrazo cuando terminó el partido. El fútbol como tiene este tipo de cosas que bueno, después de un largo nos reencontramos y más todavía defendiendo nuestra selección y ya en el partido de Brasil al terminar nos abrazamos en el festejo y estuvimos hablando ahí, recordando todo lo que habíamos entrenado ya en Cerro Franco con los compañeros, las cosas que habíamos pasado durante todo el tiempo que tenemos de carrera y bueno, fue algo muy lindo poder recordar. Siempre también estamos en constante comunicación
los compañeros que teníamos allá en Cerro de Franco. Y bueno, la verdad que eso es una alegría grande por saber el sacrificio que hemos hecho y que estamos haciendo todavía como para poder valorar lo que estamos pasando. ¿2010, 2011? 2011, sí. ¿Y ahí 2011 él se había acoplado con nosotros. Cerro de Franco. Exactamente. Por eso digo, y mantenerse tanto tiempo, son de la misma edad los dos, ¿verdad? Vos y Velázquez. Sí. ¿Qué te enseña esto? Disculpame por ser reiterativo. Aquí hay una enseñanza de muchas cosas en la estabilidad que tiene que tener el jugador y en la parte emocional, y yo creo que eso colabora mucho de cómo uno es para seguir estando y peleando, ¿no, Fabián? No, desde luego, el fútbol como la vida te enseña muchas cosas, ¿verdad? Y uno va aprendiendo por el camino, ya sea con golpes, con victorias, y eso va moldeando, vamos a decirle, a la persona, y bueno, en nuestro caso también como jugadores. Fútbol a lo grande. Fabián Balbuena en Urbana esta mañana. Adelante, Casal. Se vendrán antes variantes, Torales y Vega. Aníbal Vega, camiseta 7, y Silvio Torales. Uno de los que se va, si no vi mal, es Blas Cáceres. Si no vi mal. Pero vamos a reconfirmar allí. Los que ingresan entonces, Silvio Torales y Vega, las variantes del lado Aníbal Vega de General Caballero. Vamos a reconfirmar quienes se retiraron. 2 variantes el equipo de General de cara a este segundo tiempo. Gana Ameliano la visita, 2-0 el partido. Esto está arrancando en su segunda parte en Carendel. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. La orden del juez, mueve a Ameliano, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Señores, la salida de Fernández golpeando de cabeza, pelota a mitad de terreno, allí corta bien en la marca Saracho, va recogiendo Eber Fernández, recordando que fue expulsado Francisco Báez en la primera etapa y que juega con un hombre menos Ameliano, que de todas maneras gana 2-0. Sarkis tiene el control de la pelota, juega Sarkis sobre la zona izquierda, corta Aquiles, pelota a un costado lateral para Ameliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía Electropar. Ferroparecea sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 220-737-8. Ferroparecea, 43 años construyendo contigo. Uno es Blas Cáceres y el otro me parece que es Jiménez, pero hay que confirmar en instantes la variante. El segundo cambio en el conjunto local, la pelota de Valdés, no se quiere complicar, retrocede todo, el balón le va quedando al arquero Cristóforo, controla el golero visitante, saca con la pierna derecha, la pelota toma vuelo, tiene destino sobre la zona derecha de Torales, marca y quita Valenti para General Caballero. En estos precios imbatibles todos los días, pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes, prepisa, stock la unidad 2.450 guaraníes, supermercados, stock lo bueno para vos. Viernes de descuentos reales por call center, hasta 50% en todos los productos con cualquier medio de pago, 30% en cajas con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos Sí, cuidarte. salieron Cáceres y Jiménez, Jorge. Correcto, Cáceres y Jiménez. Entonces aquí, un brazo extendido del hombre de Ameliano. Se queja con todo allí el Chapa Martínez, como si fuera que le partieron la cara. Levantó, es cierto, el brazo del hombre de Ameliano. Habrá que ver si hay alguna tarjeta para el hombre de Ameliano. Si miramos esa acción de Báez, más o menos tiene un rasgo similar. Dejó el brazo allí el hombre de Ameliano. Reiterar entonces las variantes. El ingreso de Silvio Torales y de Aníbal Vega en este segundo tiempo en el equipo de General Caballero. Se fueron Blas Cáceres y Osmar Jiménez. Vos sabés que le van a llamar al árbitro, me parece. O Gago metió un manotazo o ya continúa el fútbol. Porque en principio pensé que lo iban a llamar un manotazo. Sí, porque una jugada más o menos similar a la de Báez. O sea, si bajo la vara del anterior, esto me parece que también se tenía que haber revisado. Por lo menos era para amarilla, pero qué raro que no vio Julia Dosa. Habrá salida para Ameliano, que gana 2-0. Comunidad WhatsApp del trabajo, JMC, encontrar su parte de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes, @BancoPY. No reacciona el conjunto local a pesar de estar con 11 dentro del terreno. Le cuesta a General Caballero. La pelota le va quedando a Valenti, baja sobre costado izquierdo para Torales. Torales busca con Clementino González, va del Valle, pica Clementino, la marca de Patiño, saca al zaguero de Ameliano, la pelota sobre la zona derecha en poder González, se equivoca Julio González, habrá saque de costado en su terreno para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala, 751, llámanos al 729-6060 Fleming. La pelota le va quedando, atención, a Eber Fernández, se manda al ataque el zaguero de General Caballero, levanta la pelota para Clementino González, así es medio complicado que General Caballero llegue al descuento, niño.
En base a pelotazos es difícil, no hay conexión allí en la parte por lo menos de ataque. Si bien ahora ingresó un poco para la marca Torales, para tratar de tener un hombre más con Clementino González Vega. En base a pelotazos van a buscar a Clementino allí, pero se va a dar un duelo interesante entre Patiño, que tiene un buen juego aéreo en la zona defensiva Ameliano, como también el propio Clementino en este segundo tiempo. Recordando, está con un hombre menos Ameliano por la expulsión de Francisco Báez a los 42 del primer tiempo. Gana la de Azulada de visita. La pelota en poder de Sarkis, va por el medio, Sarkis pierde ante Silvio Torales, la presión alta de Torales tocando para Miller Mareco, apertura sobre la zona derecha, allí tiene Quiles el esférico, busca el descuento General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sportín, pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Quiles con la pelota, pone por el medio, corre Mareco, no alcanza, el balón le va quedando a Valenti para Aníbal Vega, descarga sobre costado izquierdo, allí del Valle se perfila para elevar el centro, prefiere apoyarse ahora en Chapa Martínez, la pelota sobre la punta derecha con Quiles busca el espacio para el disparo, eleva otro centro. ¿Qué pasó, Juliadosa? En principio iba a pitar falta, deja seguir, reclama Quiles, saque de costado para Ameliano. Próxima fecha para ambos equipos el martes 17 de septiembre, 5:30 de la tarde. Ameliano en cancha trindiense va a enfrentar a Sol de América, mismo día, pero 20 horas en Pedro Juan Caballero. General Caballero visitará el 2 de mayo. Está ganando el equipo visitante, gana Ameliano 2-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, no haces la fórmula super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Si el mejor por lejos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Mejor. General Caballero 0, Ameliano 2. Hizo seguro, Chaco. Saludos al querido amigo Dani, fanático de Ameliano, que también va reportando sintonía cuando va Fernando Martínez a punta. La pelota sobre la zona derecha en poder de Quiles. Carga el local, quiere el descuento con Clementino González. Le queda el gol a Del Valle, no pudo rematar. De todas maneras ya hubo falta en ataque. Sí, fue con el brazo arriba el hombre de General Caballero. Es más, termina recibiendo la amarilla Del Valle, el delantero de General Caballero. Un estado Del Valle, tiro libre para Ameliano. No, aquí acá 3 cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de pomelo, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Es pelota para Ameliano, que gana de visita 2-0. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recupera alcalidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país, representa Bioetic Pharma. Saca la pelota Cristóforo. El balón sobre la zona derecha en poder de Iván Valdés, que marcó los 2 goles de su equipo. Comete falta en ataque. Agiliza la salida Valenti para el rojo mallorquino. Se desespera Romero. Juega por el medio para Fernando Martínez. Martínez controla la pelota. Va en campo rival. Buscando el descuento General Caballero. La pelota para Quiles. Quiles retrocede todo con Fernández. Toca en su terreno General Caballero. En Luque, segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del sábado 14 de septiembre, 9-18 horas. Entrada gratuita. Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. Fernando Martínez para Aníbal Vega. Vega otra vez con Fernando Martínez. Levanta sobre la zona derecha para Quiles. Controla con el picho. Carga General Caballero. Centro para Clementino. De cabeza. Primero llega Patiño. Insiste Fernando Chapa Martínez. Balón para Del Valle. El mano a mano con Julio González. Ataca Del Valle. Coloca centro. Pega en González. Recoge el rebote Del Valle. Tira. Bloquea Patiño. La pelota para Clementino González. Cristóforo se queda con el esférico. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador le hace tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro, atento Cristóforo con toda su experiencia allí para quedarse con la pelota. Va ganando metros, eso sí, General Caballero, sin tener un buen fútbol, pero va ganando metros, tiene un hombre más. Se repliega un poco Ameliano e intenta, busca, quiere el descuento General Caballero, pero hasta aquí se está defendiendo bien Ameliano. Habrá tiro de portería, señores, para General Caballero, que quiere el descuento. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando a Valenti tocando por el medio.
Se muestra con el esférico Fernando Martínez. Va Romero. Romero apunta, descarga sobre la zona derecha para ver Fernández. Fernández para el equipo local. Centro sobre Clementino. Cristóforo se queda seguro con la pelota. 8 tenemos de la etapa complementaria. Sigue la victoria de Ameliano 2-0. Campeonato argentino 10 del segundo tiempo. Lanús y Unión de Santa Fe están empatando 1-1 en el equipo local. En Lanús sigue en la banca de suplentes Juan José Cáceres. Recordando que la intermedia en el inicio de la fecha 26, Carapeguá le ganó 1-0 de local a Martínez Ledesma. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sorteamos una moto Poler más 20 millones en efectivo. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petsugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Petsugón a todos les gusta. Va sacando Cristóforo, pelotazo largo sobre la zona derecha para Julio González. Evita que la pelota se vaya a un costado. En realidad se le fue. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Pupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Valentí va sobre costado izquierdo. Va por el descuento. Se quiere poner a tiro de empate el rojo mallorquino. Me he dicho que lo hizo en la primera etapa, pero fue anulado. El gol de Mareco por una falta previa de Vázquez sobre Saracho. La pelota de Patiño. Despeja con la pierna derecha. Busca por arriba Torales. Corta en el fondo a ver Fernández. Balón para Quiles. Avanza General Caballero. Quiles levanta para Mareco. Bajó para Clementino. Patiño de cabeza. Despeja bien Patiño para Ameliano. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino 15 del segundo tiempo. Central Córdoba Instituto van empatando 1-1 en el equipo local titular José Florentino y en el equipo de Córdoba suplente Juan Franco. Saque de meta para Ameliano. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, si queréis seguirnos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pedía córner del Valle, pero el árbitro del partido estaba cerca, indicando que es saque de meta para el equipo de Ameliano. Ya pierde Sarkis la pelota, va recapturando por el medio Fernando Chapa Martínez. La pelota está en poder de General Caballero, pero le cuesta profundidad. Va a insistir de todas maneras el equipo local con Clementino. Baja para Vega. Va Vega, marca Patiño. El rebote otra vez para Fernando Martínez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica corte. De momento General Caballero 0, Ameliano 2. Y su seguro, saco. Insiste el rojo mallorquino para el descuento. A todo ponerle pistón y líquido para rotador, verde rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalarte industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileto, 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Valentí para el descuento, pierde tiempo, insiste recapturando el rebote, jugando por abajo para Manuel Romero. Romero con la pelota, los 10 de G de Ameliano en su terreno, esperando por allí algún error para contragolpear. Sí, definitivamente. Todos los jugadores, recordando que está con 10 desde los 42 del primer tiempo por la expulsión de Báez. Cuando va Clementino, le termina regalando en realidad el disparo. Fue de Vega a las manos de Cristóforo. Era buena la chance, por eso el silencio, porque llevaba algo de peligro y el que se vuelve loco es Bobadilla. Bobadilla no está nada conforme con este rendimiento ahora de su equipo en el segundo tiempo, de quedarse, de estar allí muy estático en el fondo. Era buena la llegada, un disparo a medias de Vega, pero en esta llevó peligro nuevamente General Caballero. Por eso está enérgico Bobadilla tratando de despertar a su equipo que está muy tirado al fondo. Salida para el equipo de General Caballero. Decir bienestar y certeza y Gimpa, como hace 40 años llevando energía al país. En Comesipar, por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viaje y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.be. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se da el cambio, se va Fernández, ingresa Pablo Ayala. Ever Fernández se retiró, ingresó Pablo Ayala, camiseta 30 en General Caballero. Pablo Ayala por Fernández, la variante del cuadro rojo. La pelota, atención en poder de Sarkis, no va a alcanzar, cruzando bien la marca, protegiendo la pelota, va sacando como puede Mareco, saque de costado que corresponde al conjunto de General Caballero. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la costa de SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBC laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota de Pablo Ayala, jugando para Miller Mareco, Mareco para Silvio Torales, Torales con la pelota. Se viene Torales poniendo por el medio para Clementino González. Clementino juega con Valentí. Va Valentí, la pelota sobre costado izquierdo. Allí se queda con el esférico cargando Ayala. Otra vez Valentí con la pelota. Va por el descuento. Se va metiendo del Valle para el equipo local. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4 servicio por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.be. Saca como puede Valdés.
Recoge Chapa Martínez, la pelota sobre la zona derecha. Allí tiene Quiles. Jugado prácticamente el equipo local, pero reiteramos, no tiene profundidad en ataque y le cuesta llegar al descuento. Intenta Miller Mareco. La pelota para Chapa Martínez, cruzando mitad de terreno. Presiona General Caballero. Lumino tiene presenta Arcmas Lighting 10 de octubre, Centro de Convenciones, Espacio La Galería con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Esta, cualquier cosa le salió el centro a Valenti, toca, ruta, mueve. Se defiende bien a Emiliano, pero dice qué podemos hacer en esta, porque la verdad muy malo fue el centro de Valenti, el lateral de General Caballero en esta última jugada. Habrá saque de meta para Emiliano. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos por el tiro, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base puerta y dura, tira acá, ladrillo, gramos, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Silvio Torales con la pelota va al volante de General Caballero, descargando sobre la punta derecha. Quiles con el esférico. Quiles aplica el freno para retroceder ahora sobre la zona de Manuel Romero. Este es para Guillén. Guillén descarga para Fernando Martínez, organizando la salida de General Caballero. Quiere el descuento el equipo de Humberto García. La pelota de Romero con Quiles. Se viene Torales para General Caballero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Define Torales. Quiso sorprenderlo. A Guillén estaba adelantado, pero en realidad el arquero atento. Buscaba sonreír nuevamente el equipo de Emiliano con esta buena chance, pero quedó a media. Salía el tiro del hombre de Emiliano. Después de mucho, volvió a llegar el equipo de la B Azulada. Sí, señor. Gana Emiliano 2-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Doctor Salón Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cortora Real en todo momento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu parrilla preferida indica corre. Señores, General Caballero 0, Emiliano 2. Hizo seguro. Chaco. Monumental. Está cargando sobre costado izquierdo, atención, pica sobre la zona sur, va del Valle con la pelota cerca, Valenti quiere enviar el centro, no tiene ángulo, va retrocediendo con Fernando Martínez, lanza sobre la zona derecha, presiona con todo Romero, el zaguero que está en ataque en el equipo de General Caballero. Clementino quiere bajar de cabeza, no hay falta, reclamaba una infracción, la pelota de Sarki, saca Torales para el equipo de Emiliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Alamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Probó Torales, atento Guillén, estaba muy solo Torales, termina rematando algo cansado y está sentido el delantero de Emiliano, fútbol paralizado. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios aparecer el granjero de Campo 9. Amagó una o dos veces, después terminó sacando el tiro con un desvío previo del defensor de General Caballero, pero igual por lo menos algo de chance tuvo en esta el hombre de Emiliano Torales, de buen partido hasta aquí en el equipo de la Vea Azulada. Va, atención Clementino para el descuento, vino el arquero Cristóforo, no pudo definir bien Clementino González, se queda con la pelota Cristóforo, se salvó Emiliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Continúa la victoria visitante, gana Emiliano 2-0. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. También por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Corre Mareco, acelera, levanta centro, se arroja al suelo cortando como puede. La pelota pega, impacta en Abel Paredes, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hablando de General Caballero, prepara otro cambio. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetela en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Pedro Furlan en el equipo de General Caballero, y se fue Valenti para que ingrese en realidad Furlan, creo que es Furlan es una buena apellido en su momento de un piloto argentino, Furlan allí. Creo que la
pronunciación correcta es Furlan. Pedro Furlan acaba de ingresar en la formación del equipo rojo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Busca descuento el equipo local. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza en Egeo. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate de hacerlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Prepara también variantes el equipo visitante que viene el tercero. Valdés para el tercero. Vino. Está. Gol. Gol de Ameliano, de Richard, de Torales. Richard Torales termina cerrando un fulminante contragolpe que lo inicia al 10. Hablamos de Giovanni Bogado sobre la zona derecha. La pelota para Valdés. Tenía inclusive para definir Iván Valdés. Lo vio tan solo, destapado a Richard Torales. La descarga para él. Simplemente cierra con la zurda. Pelota al fondo. Nada que hacer para Guillén. Me parece pleito liquidado en Carendí. Señores, el tercero de la visita. General Caballero 0. Ameliano 3. Richard Torales para Ameliano. Monumental. Intentaba, proponía, buscaba, pero no encontraba los caminos el equipo de General Caballero para llegar al descuento. Bien, también Ameliano defendiéndose. Y en la primera contra importante que genera Torales, si bien ya tuvo alguno igualmente, pero siempre bien bloqueado por la defensa de General Caballero, esta vez lo termina casi liquidando. Buena jugada de Bogado, la presencia de Valdés, totalmente jugado en ataque, y uno que estaba haciendo un muy buen partido, que necesitaba su gol. Terminó recibiendo la buena asistencia de Iván Valdés, la definición de Torales y el tercero. Sí, escuchó bien. 3-0 le gana Ameliano a General en su casa. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. Señores, pleito prácticamente liquidado. Gana la visita, gana Ameliano 3-0. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No está el acceso sur, contacta al 443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica General Caballero 0, Ameliano 3. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torales es uno de los que se va para que ingrese Cristian Ocampos. Cristian Ocampos por Torales. Otro que se está preparando para ingresar es Walter Cabrera. Se va Sarkis y se va también Saracho. Se va Saracho, se va Sarkis, Walter Cabrera por Sarkis. La segunda variante del lado de Ameliano. Y la tercera variante, el ingreso de Aldo Maiz. Aldo Maiz por Saracho. Allí están los cambios en la visita que está ganando 3-0. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino que no se más en como Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Media, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britanesia. Recordando, señores, que la fecha 11 arranca mañana en el Defensores del Chaco. 18:30 Libertad frente a Cerro Porteño. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, que es el profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortibiscan, el 100% variedad de corte, costilla, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortita. El domingo también en el Defensores del Chaco. 18:30 Olimpia frente a Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. Con 10 juega el conjunto de Ameliano, pero está ganando el partido 3-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tiro libre que corresponde a General Caballero, que va por el descuento. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pelota arriba para Clementino González. Qué mal jugó General Caballero, Venía de 2 victorias seguidas. Sí. Último ante Libertad, inclusive. Le cortaron allí la racha. No sé si esta pausa hizo que baje igualmente su rendimiento, pero venía bien el equipo de General Caballero y se terminó complicando el equipo de General Caballero. Como también es cierto, un muy buen partido de Ameliano. Su segunda victoria que está necesitando de los puntos también Ameliano.
dentro de la competencia, desde la zona defensiva, inclusive un muy buen liderazgo en el fondo. Ahora otra pelota sacada por Tomás Gutiérrez. Cristóforo también bien atento, y de medio para arriba, gran trabajo de los dos que me gustaron, Iván Valdés y el trabajo de Torales, que terminó convirtiendo también en la última parte. Aquí, hecho sea de paso, está caído Gutiérrez. En esta última cayó el defensor de Ameliano. 23 de juego, segunda etapa, gana la visita, gana Ameliano 3-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Diga, parece que no le cree todo a Gutiérrez, que le señala donde se golpeó el zaguero de Ameliano, que está ganando por ahora 3-0. Recordando que la jornada 11 continúa el lunes con 2 partidos. Trinidense, Tacuarí, Guaraní frente a Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Guaraní confirmó equipo para enfrentar a Tacuaré con Servio en el arco, Daniel Pérez, Paul Riveros, Fernando Román y Alexis Cantero. Además de Matías Martínez, Agustín Mansur, Bruno Piñatares, Richard Prieto, Danilo Santa Cruz y César Miño. Se va recuperando Gutiérrez, va a continuar el fútbol, gana Ameliano 3-0. Habrá con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur, descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 2 goles de Iván Valdés, el primero, el segundo, el tercero, obra de Richard Torales. Está ganando el equipo de Aldo Bobadilla. Me parece que la tarjeta fue para Clementino. Por reclamar o es para Abel Paredes, vamos a confirmar. Pero sacó de vuelta una tarjeta Julia Dosa, es para Clementino González, el 9. Por reclamar, es tiro libre en ataque para el equipo de General Caballero. Equipa tu pica con Keco, carvas marítimas, antibulcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electrobanel, lateras medidas antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Luego de este partido con Diego Iván, con Francisco, con todos los compañeros, el cierre de la fecha 10 del clausura. Tacuarí frente a Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones... Cuarto en camino, guárdame Valdés para el cuarto. Vino, está. Gol. Gol. De Ameliano. Obra de quién? De Iván Valdés. Iván Valdés. Tercer gol suyo en este partido. El cuarto de su equipo. Un día, un partido y una fecha que difícilmente podrá olvidarlo. Iván Valdés recibió el pase de Bogado. Se metió en diagonal dentro del área. Define con la pierna derecha. Nada que hacer para el arquero Guillén. Señores, Ameliano golea de visita. Cuarto del equipo de Aldo Bobadilla en Juan León Mallorquín en el Estadio Carandí. Jornada 10 del clausura. General Caballero 0, Ameliano 4. Iván Valdés para la visita. Monumental. Totalmente jugado y puede seguir recibiendo más goles el equipo de General Caballero. Eso que tiene uno más, pero totalmente destrozado ya el equipo rojo, con la velocidad de los hombres de Ameliano y gran trabajo de Valdés definitivamente. Tercer tanto de Valdés, que gana las espaldas de los centrales de General Caballero. Logra tener muy buen control y ese toque sutil ante la salida del arquero Guillén para marcar, si escuchó bien, el cuarto tanto. 4-0, gana y golea Ameliano a General Caballero en Carandí. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. Y va por el quinto, y podemos cantar el quinto porque Valdés tiene la pelota. Atención, le queda Ocampos, vino afuera el remate de Ocampo. Y Coste, que juega con un hombre menos, Ameliano, niño. Sí, pero está totalmente jugado en ataque General Caballero, que va buscando el descuento, y eso genera espacios para Valdés y los otros delanteros de Ameliano. Gana 4-0 Ameliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo a garantía Electropar. Cuando necesitas materiales para la construcción, Parropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Parropar sea 43 años construyendo contigo. Saque de meta que corresponde a Ameliano. Va a despejar desde el fondo Cristóforo. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y tu PSP Quitador. La zona tiene apellido Fleming, sistema prepago, herido Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Ahí se va la figura Valdés. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se fue Iván Valdés, permitiendo el ingreso
Ya confirmamos, creo que es González el que está dentro del campo de juego en el equipo de Ameliano, que está ganando 4-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate gas a lo protegido, ten beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Allí está el saludo para Iván Valdés, autor de 3 de los 4 goles del equipo de Ameliano, que gana por ahora 4-0. Y reiterando que la primera etapa, al minuto 41, se quedó con 10 hombres por la expulsión del zaguero Francisco Báez. A pesar de todo eso, marcó 2 goles más y está ganando 4-0 Ameliano. Taco Areva con Wagner en portería, Matías Argüello, Pablo Espinosa, Luis Cáceres, Miguel Zamudio, Marcelo Paredes, Germán Gabey, la Feliciana Brizuela, Luis Riveros, Néstor Camacho y Nicolás Morínigo. Tiro de esquina para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana la visita, señor. Comenzó a llover, Comenzó a llover allí en Juan León Mallorquín. Los hinchas buscan dónde protegerse. Intensa la lluvia allí en la zona de Juan León Mallorquín. Y cae 4-0 el equipo local. Gana Ameliano 4-0. En estos precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados stock lo bueno para vos. Catedral Running Seca volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 100.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cristian Báez por Clementino González. Cristian Báez por Clementino González, camiseta 26. La variante del lado del equipo de Karen de Báez por Clementino González. Sí, señor. Y Julio Coronel era que había ingresado por Iván Valdés. Julio Coronel. Correcto. Apuntamos Julio Coronel. 28. Entonces, 28, camiseta 28. Coronel por la figura del partido, definitivamente Iván Valdés. Gana la visita, gana Ameliano 4-0. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC, encontrar soporte de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco Mero Automotores. En Banco tenemos un seguro para cada necesidad hasta 12 cuotas sin intereses. Consulta hoy mismo al 021-325-5000. Banco crece desde la raíz. Señores, pelota para el equipo de Ameliano, que gana por ahora 4-0 y quiere el quinto. Finalmente tiro de esquina para el conjunto de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Abogado, levanta centro, pelota al área, Ocampos de cabeza, mal afuera. Tiro de portería que corresponde a General Caballero. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, no hacer por la super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sea el mejor por lejos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo Cambo, tu parrilla preferida. General Caballero 0, Ameliano 4. Eso seguro, Chaco. Monumental. Recordando que Ameliano vuelve a jugar el día martes frente a Sol de América, 17:30 a las 20 en Pedro Juan 2 de Mayo, General Caballero. Nokia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado 20.990 horas de financiación propia del grupo Carden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando por el medio, Chepa Martínez. Ya totalmente liquidado el pleito. General Caballero quiere al menos el descuento. Balón sobre la zona del medio. Va corriendo Pedro Furlán. No alcanza tampoco Cristian Báez. El que llega es Paredes. Levanta para Cristian Colmán. Deja para Coronel. Quiere el quinto el equipo visitante. Y Colmán tiene el quinto. Ahí viene el quinto dentro del área. Está Coronel. Salió el arquero. El arquero, señores. Y pitó penal o pitó falta. Al principio me parece que hubo una falta sobre Guillén, niño, porque pensamos que era penal. Sí, hace un gesto de que pita una falta, pero como bien decís, habrá que ver si es falta del delantero, en este caso de Ameliano Coronel, o termina pitando penal. Pero va en busca de la pelota Guillén en esa salida, totalmente jugado ya el equipo de General Caballero, y por el gesto de el arquero quejándose, sí, fue finalmente falta del delantero de Ameliano. Va saliendo el equipo de General Caballero. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad, pasa. La Felax, que es luctuosa, la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. Increíble cómo se dio este partido, señores. Con la expulsión de Francisco Báez parecía que iba a reaccionar. De hecho, reaccionó con el gol de Miller Mareco de tiro libre, pero una falta previa. Se le anuló el tanto a General Caballero y después, en el segundo tiempo,
prácticamente nada del equipo local que cae 4-0. En Luque, segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del mañana sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas. Entrada gratuita, caja mutual. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol por jugar en nuestro casino online más débiles y lo estamos en slotdelsolonline.com. Queda sentido un futbolista. Paredes en el piso. Me parece que le queda... No, ya no tiene variantes Ameliano. Ya modificó todo. Aldo Bobadilla gana Ameliano 4-0. Mega rebaja por primavera el 1 de octubre. Sortamos una moto Volver más 20 millones en efectivo. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Señores, división intermedia en el inicio de esta jornada 26. Carapeguá que tiene chances todavía de pelear el ascenso. Le ganó de local 1-0 Martín Ledesma. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12. Queréis seguirnos en redes sociales. Comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y hablando de la intermedia, está por arrancar el otro juego previsto en la jornada de hoy. 19-15, Rubio Ñu recibe al 3 de febrero de Ciudad del Este. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o Papic, Urbanización Centro Industrial de Billetono y 2, comunicado al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Va Furlan, pica sobre costado izquierdo, gana fondo de cancha, avanza el rojo mallorquino, busca el descuento, cierra Julio González, pelota al fondo, tiro de esquina, es para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Cristian Báez con la zurda, la orden de Culiadosa, va al centro de Báez, pelota arriba, quiere, pero no puede definir, de cabeza Romero, despejando la defensa con Abel Paredes, recoge Chapa Martínez, Colmán de cabeza, la pelota le va quedando a Coronel, va saliendo Meliano. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Como Messi por 52 años liderando con valores. Mañana por la intermedia a las 10 de la mañana, ambos partidos, Recoleta, Guaireña, Resistencia Colegiales. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de bache laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Sube del Valle, coloca centro, pelota Lara, Gutiérrez en la marca, la pelota de Abel Paredes, sigue la presión del equipo local con Miller Mareco, al menos quiere descontar el conjunto de General Caballero, balón en poder del zaguero Romero, Romero va a jugar con Quiles, inicia el ataque de vuelta con Chapa Martínez, se viene con todo General Caballero, se cierra atrás Ameliano, pelota arriba, saca Gutiérrez para la visita. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños y experiencia y mucho más. Charles de Gol 2034, Asociación Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuesta $299. Más info en nissan.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Corque. De momento, señores, General Caballero 0, Ameliano 4. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Sigue presionando el equipo de General Caballero por descontar y tiene espacios para el contragolpe. Es más, ya tuvo un par de situaciones más. El equipo visitante, el conjunto de Aldo Bobadilla Ameliano para ampliar la cuenta. Gana 4-0. Balón de Pablo Ayala. Ayala por el medio para Silvio Torales. Ataca General Caballero. Torales por el medio para Vega. Otra vez con Torales. Insiste el rojo mallorquino por el descuento. Luminotina presenta Arcmas Lighting. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Entradas en Tiquetea. Unisal, sede central de España 330. San Lorenzo, Pilares en Lambareque, Petita, Huacorón en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Fernando Martínez con el balón tocando para Pablo Ayala, distribuye bien sobre la zona derecha. Allí está Aquiles para el envío del centro, pelota arriba, frena bien con el pecho, de manera tranquila Gutiérrez. La pelota le va quedando a Walter Cabrera, Cabrera para Colmán, busca la salida Meliano. Fútbol de Brasil, segunda división, minuto 10 de la segunda parte. Novo Horizontino con el paraguayo Oscar Ruiz, es suplente. Este local está superando 2-0 a Botafogo, Sao Paulo. La salida de González, este para Coronel, falta. Infracción de Torales, que va a recibir la tarjeta amarilla. Amonestado Torales en el equipo local. Tiro libre para Meliano. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el hierro, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Enorme batalla allí de atrás del fondo de Torales, recibiendo la tarjeta del partido. Se acabó, se terminó una vez que se marcó el tercero. El tercer gol de Ameliano liquidó el expediente. Buen pase de Valdés para Torales. 18 minutos del segundo tiempo. Allí se liquidó el partido. Si bien después
Ya vino el cuarto tanto de Ameliano. Esa vez que se dio el tercer gol. Aquí acabó el partido. Es cuestión de que se cumplan los minutos reglamentarios. Es más, me parece que este partido ya ni merece si fuera igualmente que termine con descuento, porque esto ya está totalmente liquidado. Y en el anterior, en un movimiento, se lesiona Cabrera, que hecho sea paso le está volviendo de una lesión. Yo creería que resintió Walter Cabrera, que ya no se puede mover, no puede ingresar. Y ahí está con dos jugadores menos el equipo no tiene cambio. 2 jugadores menos el equipo de Ameliano. Él venía de una lesión importante y ahora nuevamente resintió el jugador Cabrera. Es pelota para General Caballero. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quito, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quito, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Civillana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Me parece que se va a quedar allí en el fondo, cerca de Cristóforo, prácticamente Walter Cabrera. Y sabe eso General Caballero, pero le queda poco tiempo. Y vía por el descuento. La pelota sobre costado izquierdo. Ataca, atención, Furlan. Pedro Furlan envía centro, pelota arriba, Cristóforo. Cristóforo seguro con el esférico. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Frustración para el futbolista porque retornaba una lesión. Sí, retornaba una lesión y se va allí rengueando complicado. Pensé que iba a ingresar también, pero ya no lo vi en campo. Creo que no va a continuar estos últimos minutos Cabrera. Y otra vez el que va de contra es Ameliano. Se va Coronel, pase de primera, quiso filtrar sobre Colmán, que estaba habilitado. La marca oportuna en el fondo por parte de Romero. Este para Quiles, Quiles para Torales. Torales controla en campo rival. Avanza General Caballero. La pelota de Pablo ya le perdió tiempo. Va a insistir Torales para el equipo local. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Intermedia fecha número 26. Arrancó la arboleda. Rubén Ñu ante el 3 de febrero. Darío. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Podemos reiterar que comenzó recién, Gerardo. Rubén Ñu ante el 3 de febrero, fecha número 26. 2 minutos del primer tiempo en la arboleda. Bueno, está en marcha entonces ese partido en la categoría intermedia entre Rubio Ñu y el conjunto de Guaireña, decías, ¿verdad? Así es, mañana el partido Recoleta ante Guaireña, sí señor. Bueno. Pelota, señores, para General Caballero. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambio todo. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzás siempre con Quinto. Va Furlan con la pelota, reiteramos, con 9 va a terminar el conjunto de Ameliano, que gana 4-0. Expulsado Báez al minuto 42 de esta primera etapa. Ya no tiene cambios. Walter Cabrera resintió la lesión. Ya abandonó el campo de juego. Tiro de esquina que corresponde al equipo local. Tupi, 28 años intentando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota del Valle. Se vendrá el tiro de esquina para el conjunto local. Finalmente es Baez el que levanta centro, pelota arriba, testazo, mal afuera de Furlan. Tiro de portería para el equipo de Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica corre. Señores, General Caballero 0, Ameliano 4. Eso seguro, Chaco. Monumental. 0 en el anterior, un aguacero vino que hizo correr a gran parte de los aficionados que estaban en las graderías, en las plateas. Algunos se acomodaron nuevamente. Un aguacero que duró poquito, unos 3-4 minutos. Después terminó allí en la zona este del país, donde gana bien fácil Ameliano 4-0 ante General Caballero. En otro momento uno diría marcador saca técnico, pero venía relativamente bien General Caballero con un par de victorias encima. Habrá que ver cuál es la decisión después de este marcador de 4-0 de Ameliano ante General Caballero jugando en su casa. Le vino mal el parate en el campeonato. Sí, la pausa no le vino bien al equipo de General Caballero. Y viene a triunfar 1-0 ante Libertad también. Es verdad, por eso venía de hacer buenos partidos General Caballero, pero extrañamente hoy un juego totalmente desconocido del cuadro rojo, como también es cierto, dar los méritos al buen partido realizado por Ameliano. Salida de Coronel para Ameliano. Desde los Viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la vitalidad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Señores, esto se está yendo 41-42. Tenemos de la etapa complementaria. No pudo rematar. ¿Y cómo reclama Humberto García? Por sobre todas las cosas allí a Pablo. Hoy no le rindió casi nadie en el equipo. A Humberto García le reclama algo a Ayala. 42 de la etapa complementaria. Está ganando el equipo visitante Ameliano 4-0. Y para agregar, cortó una racha de 4 partidos sin perder el conjunto de General Caballero de Mallorquín.
Es pelota para el equipo de Ameliano. Pierde el balón. Atención, Paredes. Va corriendo Chapa Martínez. No puede rematar. Saca desde el fondo Saracho para Ameliano. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 50 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Vuelos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Vuelos a Mercedes Granjeros Campo 9. Atención que carga General Caballero. No puede rematar. Quiles pierde la pelota. Va sacando Bogado de gran trabajo el 10 de Ameliano. La pelota, atención de Chapa Martínez. Quiere el descuento. Va Vega. Vega con la pelota de espaldas al arco como una especie de salonista. Balón para Silvio Torales. Pone el balón sobre el costado izquierdo. El esférico en poder de Pablo Ayala. Va centro. Balón arriba. Atento. Se queda seguro Cristóforo con el esférico. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado San Lorenzo en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Un norte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se prepara ya el team del segundo turno. Ya están Diego Iván, Francisco López, Juancito Silva también listos de cara al segundo partido que promete. Tacuaré ante Guaraní en Villa Ayes. Me decía que la gente de la raza ya estaba en camino. Estaba un poco retrasado, pero están en camino los muchachos de la raza rumbo a Villa Ayes. Sí, señor. Pelota para Ameliano. ¿Habrá descuento, digo? No, porque esto está liquidado. 4-0, no, máximo. No te sorprenda. Sí, 90 minutos y acá 4-0. Hace rato está liquidado el partido. ¿Qué pasó? 3 minutos. 3 minutos ya adicional, ¿no? No como máximo, digo. Yo pensé que era divino, ya también te daría. Salida para el equipo visitante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Running de Punto Parma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano escaneando el código QR en pantalla. Punto Parma, salud y belleza. Está totalmente liquidado el pleito y bueno, habrá que esperar si habrá o no adición. 44 de partido a Vega. No le salió una. En la tarde, noche de hoy al equipo local. Convirtió con Milen Mareco, pero ¿qué pasó en esa acción? Hubo una falta previa en el tiro libre de Jiménez y se anuló el tanto. A partir de allí se vino para abajo el rojo mallorquino. 4-0 para Ameliano. Cerámica Itegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitegua.com.pe. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Otro más que recibe amarilla del lado de General Caballero, Aníbal Vega. Entrada tarde de Aníbal Vega. Este me hace acordar a Aníbal Vera, abonado también de los torneos del círculo en las amarillas. Tiene algo por ese nombre de Aníbal. Estira mucho en la amarilla. Amonestado Vega, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villa Jorge. Señores, General Caballero 0, Ameliano 4. Eso seguro, taco. Monumental. 3 goles de Iván Valdés, 1 de Richard Torales. La victoria del conjunto de Aldo Bobadilla, 4-0, 1 más en Carendí. Intermedia, malogró un penal, 3 de febrero, remate de Derlis Benítez y se lo tapó Horacio Almada. Siguen empatando 0-0 Rubio Ñu y 3 de febrero. Está bastante complicado con el promedio, Gerardo. Está penúltimo el equipo rojo del este del país. Hay que repasar que último y descendido Atlético Colegiales. Señores, la pelota le va quedando por el medio. Atención a Romero. Esto se acaba. 15 segundos y termina el partido. Va Chapa Martínez. Pelota cerca del área para Torales. Descuento en camino. ¡Tira! Pasó cerca del poste de Cristóforo. Lo más claro en esta parte final para General Caballero. Ya sobre el cierre este disparo porque se va acabando. Un hito nada más para el cierre. El disparo que pasó cerca del poste derecho va a ser para las estadísticas nada más si es que se daba, pero esto está por terminar. Saca el arquero Cristóforo, no hay tiempo. Final del partido, final del juego, señores, en Carendí, en el estadio Carendí, en la ciudad de Juan León Mallorquín, en esta fecha 10 del clausura. General Caballero 0, Ameliano 4. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Termina con la victoria de la B Azul. ¿De qué manera? Victoria y goleada encima, siendo la gran figura Iván Valdés. Los dos primeros tantos de Iván Valdés, después la situación